¿cómo va? Empezamos un tercer episodio de esta nueva temporada del podcast de Control Comics. Estoy acá con Pablo Ontivero, con Berliak y como invitado especial para el día de hoy tenemos a Damián Connelly, la primera vez que viene por acá por el podcast, pero bueno, ya muy conocido en la casa de Deriva. Así que nada, ¿cómo va chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola a todos. ¿Cómo andan, chicos? Hola ¿Todo a bien? todos, Hola Damián, hola Pablo, hola Berliak. Bienvenido, Dami. ¿cómo va? Todo bien por acá. Este, bueno, también ya habíamos adelantado, ¿no? El programa pasado, que con suerte lo íbamos a tener en este programa y Ujú. finalmente pudimos, después de deambular por los pasillos burocráticos, conseguimos que la mujer nos dé permiso. No necesito permiso de nadie, yo. Solamente me estaba Eh, haciendo rogar. Claro. Dos Pero bueno, años. Un año. Dos. Un año. lo trajimos precisamente porque está recién lanzando su nuevo trabajo y primer trabajo como autor integral después de una larga ausencia, ¿no? Por razones que ya vamos a discutir durante el programa. El nuevo trabajo se llama Me Prometiste Oscuridad. Así que nada, por ahí, Damián, contalo vos un poco de qué se trata, cómo surgió y ya llegaremos también a la parte de la modalidad de cómo lo distribuís online, que dentro de todo también es una de las cosas más interesantes que incluso a más de uno ya le ha llamado la atención, ¿no? Pero Ujú. por lo menos contanos para empezar cómo surge el proyecto. Bueno, en general, así, haciendo un lineamiento, el proyecto este en realidad nace, estábamos hablando detrás de las cámaras antes, nace hace mucho tiempo, cuando todavía existía DeviantArt, todavía existe. Sí. Eh, Ponele. y era algo que tuve que cortar, o sea, cuando me pasó el problema de brazo y todas las cosas malas que pasan, lo tuve que cortar y dejarlo en un cajón metido por un montón de tiempo. Y nada, era algo que quería dibujar yo, eh, porque es una mezcla de todo lo que me gusta y, y tiene personajes que fui creando durante bastante tiempo, los fui metiendo en otras historias, no quedaron, los fui sacando. Eh, es como un muñeco de esos que repintás, ahora no me puedo hacer un custom, Ujú. Sí, sí, eh, sí. y le vas cambiando, le vas poniendo cositas y bueno. Eh, Claro, como para que después venga un dibujante y te lo cague. claro, no, no, no quería eso. No, yo creo que con un dibujante de verdad hubiera quedado mejor, pero no importa. Bueno, es otro Eh, trabajo, ¿no? O sea, ya vamos a hablar de eso también, pero digo, ya Y eh, bueno, estos tiempos que estamos viviendo anormales, eh, me obligaron a sentarme y bueno, sí, bueno, está bien, vamos a terminar esto de una vez por todas, o a empezarlo. Ujú. Eh, y nada, aprovechando el tiempo del encierro y aprovechando que, bueno, yo siempre digo aprovechar más que sea un suplicio el tema de decir, bueno, aprovechar el formato digital para poder sacarlo sin tener que poner plata por ejemplo, no sé, hacer lo que a mí se me cante, porque Claro. vos en el formato digital tenés la libertad de poner todo lo que quieras, de hacer la cantidad de páginas que quieras, y bueno, eso fue más que todo el entre que me llevó a hacerlo, ¿no? a ver si entendí bien. O sea, vos decís que al haber menos inversión a la hora de producir la obra terminada, sobre todo en cuanto a la distribución, al no tener que imprimirlo, digamos, esa falta de inversión, eso hace que puedas arriesgar más. A eso te referías. Sí, sí, igualmente también me refiero al tema de no tener que trabajar con la presión de tener que llegar para una imprenta Claro. o de pensar en ese tema de que salga impreso, o sea, Ujú. eso ya te quita un poco de peso, eh, porque aparte, bueno, y como decís vos, igualmente también está el tema de que un libro tiene que tener cierta cantidad de páginas para que te salga cierta cantidad de plata, eh, y acá puedes hacer
todo lo que quieras, puedes poner extras, hay un montón de cosas. Y No solo bueno, eso, pero además digo, no digo que sea tu caso, pero quiero decir que también el hecho de que entre comillas salga gratis hacerlo, eh, podés también jugártela más en el sentido artístico, si se quiere, porque de todas maneras, si resulta ser un fracaso, digamos, la inversión en cuanto a lo económico fue prácticamente nula. Entonces, te puedes es, permitir, te puedes permitir tirarte a la pileta sin saber si hay agua en ese sentido, ¿no? Claro. exacto, exacto. A partir de eso también podés trabajar más tranquilo. Eh, Este, Sí, o sea, también. es yo muy puedo loco poner. porque al mismo tiempo, precisamente lo que hoy se transformó en cierta medida en una, ¿cómo decirlo? En un tipo de cómic bastante hegemónico hoy en día. Me refiero a mm, pocas páginas, ¿no? O una página siquiera, con personajes que son más bien dialogando y no hay mucha acción, sino más bien diálogos. Digo, todo eso surgió precisamente de cómics online, ¿no? Ahora a la cabeza me viene Simon Hanselman, pero digo, es como que quizás si no hubiese estado esa libertad de publicarlo, como dije, gratis en el sentido de inversión, quizás nadie se le hubiese ocurrido apostar por eso, no sé si me explico. Ujú. Sí, Eh, obvio, obvio, obvio. Igual yo no es la primera vez que hago algo así digital, no, porque, claro. Sí, me bueno, acuerdo. hace un tiempo cuando teníamos Atmósfera, eh, los primeros, antes de sacar el libro, sacábamos la versión en digital. Por ejemplo, Cormark, bueno, Dominós de Matías Chenzo, eh, Lo que pasa es que en ese hicimos momento tenías varios. tu sitio propio y ahí iban publicando una página por semana. No, 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 no. Esos salieron en formato pues, CBR y PDF. Ok, ok. Salieron directos. Teníamos otros que eran con formato de una página por semana. A mí nunca Sí. me terminó de gustar el formato de webcomic. Es algo que no me gusta en realidad. Eh, Como soy muy lector, es un formato que a mí me pone un poco histérico. Claro. Tener que esperar una semana para que salga otra página. Sí, y Está bien, además, perdón, Dami, ¿no? sí, Y además esa sí, página, sí, yo a veces entiendo el sistema de una página por día, por ejemplo, o por semana, por ahí sí es en Instagram, o en alguna cosa así, tipo como lo hace Simon Hanselman, ponele, yo qué sé. Eh, claro, porque scrolleás. claro, y Aparte. lo tenés en tu red social, que es donde estás todo el puto día, lamentablemente, pero es la realidad. Entonces, pero el problema también, viste, eso, como por ahí, una vez a la semana, ir entrando a una historieta, encima en una página, y ir leyendo una por vez, pasa que también por ahí se hace medio tedioso, ¿no? Y me olvido, Claro, aparte. sí, 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 Yo, por totalmente. ejemplo, tengo poca memoria y me olvido de lo que leí la Me semana pasa. pasada. No, No, bueno, igual, eso qué sé yo, funciona o muy bien sea. también en formatos, qué sé yo, con subestructuras como tiene lo de Simon Hasselman, otros, bueno, acá tuvimos, qué malo que soy para los nombres. Bueno, una de nuestras invitadas publicaba en Instagram también, y eran como historietas más cortas, ¿sí? Más Paula Sosa episódicas, o Holt. casi Paula Sosa eso. Holt. No es nada personal, Paula Sosa Holt, soy malísimo para el nombre, preguntarle a mis alumnos, sino. Bueno, Eh, y en el caso de cuestiones como lo que está contando Damián ahora, como tu historieta, no, no funciona. O sea, si vos lo fragmentás de a una página, ¿qué subunidad dramática tenés en una, dos páginas? bueno, pero eso estaba por decir, no es una falencia de la periodicidad semanal, sino que los autores se lanzan a publicar una página por semana, una obra que en realidad debería ser leída en su Claro, totalidad, ¿no? exacto, exacto. Sí, Tenés, igual, a ver. un día tenés, la página que se sube hoy es un chabón pegándole una piña en una splash page. Claro, Y es exactamente, tipo, exactamente. o sea, ¿cuál es el sentido? Eso es verdad lo que dice Berle. Porque después si haces lo que hace Simon Hanselman, que una página tiene 18 globos de diálogo, ahí ya es otra cosa. Eso también es verdad. Sí, igual, Bueno, obviamente, después puedes poder leer todo de seguido, agarrar Ujú. el Sí, es webcomic que verdad. salió todas las semanas y leértelo entero cuando terminó, ¿no? Ujú, totalmente. Yo creo que los autores también lo hacen por. Va, yo hice webcomic también, Ujú. ahora no me acuerdo, pero hice. También lo haces para ponerte a hacer algo, ¿no? Claro, Obviamente. claro. Es sí. decir, Sí, bueno, sí, voy obvio, obvio, haciendo obvio. una página por semana, que es lo que puedo hacer. eh, Después voy a cortar el pasto a la calle y después de 3, 4 meses tengo un cómic terminado, ¿viste? Yo qué sé. Sí, 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 Eh, no, totalmente. cada uno prefiere el formato Ujú.
que más le Sí, para nada bardeando el más cómodo formato, le ¿no? quede. Nada, sí, obvio. Pero sí, Y entonces Damián nos contabas que nada, tenías la idea original años atrás, era algo que querías dibujar vos y no delegar esa parte gráfica a nadie más, y que a razón de la pandemia y de que no pueden circular o no, que no se pueden distribuir libros básicamente, se te ocurrió la idea de lanzarlo directamente en digital. Eh, ¿qué, ¿Qué modelos de distribución, digamos, pensaste o barajaste antes de decidirte por el que usaste? Y también después contanos cuál es, digamos, ese modelo. Sí, igual no le di muchas vueltas a ese tema, porque, eh, a ver, si fuera por mí, haría una página como la de Panel Syndicate. Ujú. No sé si, bueno, yo creo que la nombraron varias veces en el podcast porque yo los escucho siempre. Eh, pero que es el modelo de Pay What You Want. Sí. Eh, pero me resultaba muy difícil en este momento y apremiaba que sacara el cómic, también por una cuestión personal de laburo, ¿no? Ujú. Y dije, bueno, a ver, ¿qué puede ser? Primero iba a hacerlo por número, pagar por número, pues como está ahora a la venta, ahora está por número solamente, y después dije, no, armo algo que tenga un extra, dibujo 50 páginas en un mes y, y armo como una preventa de una suscripción. En realidad una Ajá. suscripción, ¿no? O sea, las Claro. suscripciones se pagan antes siempre. Ujú. Eh, Dije, bueno, le pongo un extra, una historieta corta, y así ya me aseguro que cierta cantidad de lectores adquieran ya el cómic y sepa que, bueno, todos los meses va a haber cierta cantidad de lectores leyendo este cómic Y esperándolo también. Claro. y esperándolo. Claro. Y por eso muchas vueltas no le di, creo que ese fue el formato, el primero que se me ocurrió. Y dije, bueno, voy a hacer esto, aprovechar las redes sociales, moverlo, eh, armar un sello para poder sacarlo, porque no es que empecé con el sello y después hice la historieta. Ujú. El sello se armó, o sea, era una idea que tenía hace mucho tiempo. Bueno, Atos la conocía ya, Pablito también, pero bueno, se fue dando así y la verdad que funcionó muy bien lo de la suscripción. Eh, De una. Uno nunca sabe qué va a pasar con eso, ¿no? Claro. Sí, sí, O totalmente. sea, el modelo entonces propuesto era, vos pagabas por adelantado los 4 números, los pagás al comienzo y después los recibís mes a mes. Esa era la opción uno. Claro. La otra opción es no te suscribas y anda comprando los números uno por uno a medida que van saliendo, pero el precio total va a ser más alto que si hubieras pagado la suscripción al principio. Ujú. Claro, y bueno, y en la suscripción tenías el extra del SIM que salió, Ujú. que bueno, ahora ya eso no se consigue más, o sea, a no ser que se lo pirateen y se lo pasen entre ellos, eh, es un extra que fue para eso solo, ¿no? Claro. Pero bueno, la idea no era quedarse en la suscripción solo porque después hay gente que capaz que te compra, no te lo compra porque no sabe si le va a gustar, obvio. Sí. Y está bueno dar la otra forma de compra. De una. Y Dami. Yo Eh, creo que ese formato lo que tengo está bueno Uy. de la suscripción es que tenés esto de que de alguna manera tenés el ritual de que algo te va llegando todos los meses. Digo, en un sentido también me parece muy cómodo como lector que vos agarres y dices, bueno, yo ya sé que me gusta esto y aquello. Si me puedo suscribir, ya está, lo pago y me olvido. Y todo lo te cae. Como, digo, pero también el consumir ficción tiene también sus rituales. Digo, esta cosa de que te llega, por ejemplo, por mail, es distinto a cada vez ir a comprar, por ejemplo. Pues sobre todo ahora que no podemos salir a comprar, ¿no? Pero en Bueno, no, general, pero además, sí, sí. no, digo que además el modelo de suscripción simplifica las cosas para el que lo hace, en este caso Damián, digo, ya no Ujú, tiene que andar haciendo un seguimiento de y volver a empezar con la campaña cada vez que sale algo nuevo, ¿no? Ya tiene ese, Claro. ese colchón claro. que al mismo claro, tiempo ese colchón de suscriptores también funciona como, ¿cómo decirlo? Como gente que lo va a compartir, gente que va a hablar del Mm. producto y lo va a hacer circular, etcétera, ¿no?
En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, Terry Moore, el de Strangers in Paradise, que tiene su propio sello, él siempre tira suscripciones. Estamos hablando de papel, ¿no? Ujú. Y Sí, tipo las despacha él, todo. Y es un formato que fideliza exacto. lectores también. Que eso es lo que a mí me atrae de esto, ¿no? De lograr tener lectores, no sé si fieles, no está buena la palabra, pero lectores que sigan mes a mes las cosas. Claro. Que es Sí. algo que se perdió porque no se puede hacer en papel, es muy difícil hacerlo acá en Argentina en papel. Mm. Es muy difícil Y lo decir, que bueno, pasa es que es todos los un... meses saco un número de algo. Claro, eso te iba a decir, No es pasa. una responsabilidad. Sí, y el No, problema también es que con papel, que eso también es algo que hablamos la vez que hablamos de cómic digital, si vos querés hacer en papel algo así de suscripción, me parece a mí que también es un problema cuando, por ejemplo, sos vos solo haciéndolo. Sí, es que es Eh, mucho trabajo. es muchísimo Es trabajo. mucho O sea, trabajo. todos los meses hacer la suscripción, distribuirlo, yo qué sé, ¿no? Es como un quilombo. En cambio, en digital, la verdad es que es mucho más. Y que llegue la imprenta, Claro, y claro. que llegue el correo, Ujú. y hay un montón En lo de digital hay factores, mucho ¿no? menos margen de error y la gente puede tener Claro, lo que compra casi instantáneamente, claro. sin preocuparse si bueno, llega o no llega. además, yo a eso le agrego otro factor más, que es que, digamos, los modelos de ese tipo, ¿no? Por suscripción, Ujú. funcionan un poco como bola de nieve, en el sentido que vos al principio tenés un... Bueno, con suerte, ¿no? Funcionan como una bola de nieve en el sentido de que vos al principio tenés, por decir un número, 10 suscriptores. Para el siguiente, como la obra ya estuvo circulando, tenés 20, Claro, después 30, ¿no? Y así. Entonces, eso sí funciona, digo. Entonces, eso no lo podés hacer con una obra de papel porque ¿cuántos tenés que imprimir? No sabés, porque no sabés si claro. mañana vas a tener 30 y pasado vas a tener 60 o al revés, si vas a tener menos de los que imprimiste y te tenés que meter las copias donde te caben, ¿no? O sea, Sí. Sí, sí. eh, Creo que pero igual bueno, y... también, ¿Mm? que digo que también hay otros autores que por Kickstarter hacen cosas por el estilo, pero es por número, ¿no? Es tipo como que Sí, te suscribís al número uno, te llega dentro de 3 meses, después hacen otra claro. campaña para suscribirse al número dos. Hay varios autores, más que todos los yankees, ¿no? Ujú. Sí. Eh, y entonces nos contabas que funcionó encima, ¿no? Sí, O sí, sea, funciona muy bien. que estás contento con con el número y con cómo... Sí, no, la verdad que funcionó muy bien de entrada ya el tema de las suscripciones. Y lo bueno es que es algo que yo no esperaba porque siempre es muy difícil ya después mantener una publicidad sobre eso, ¿no? Claro. Y más siendo casi desconocida la editorial, que se compren los números individuales. Ujú. Yo eso ya no lo esperaba, o sea, decía, bueno, está bien, se terminó la suscripción, vamos a ver qué pasa después con los números individuales. Y bueno, hubo una seguidilla así de movimiento con cada número, con el número uno nada más ahora, Ujú. que nada, se vendió bien también y bueno, eso también me dejó bastante aliviado más que todo, ¿no? Claro, ¿Qué radio buenísimo. tenés más o menos de... ¿Qué proporción tenés entre suscripciones y compradores del número uno solo, de momento? Y 70-30, 70-30. pero sí, sí, sí. Ujú. Pero para mí es bastante que el 30, Suscriptores. pues, Claro, pero está ¿cómo? buenísimo. O sea, 70 suscriptores y 30 los que compran los números sueltos. Sí, por ciento, en No, proporción. por ciento, por Claro. ciento. No Claro. sé, ahora tengo que hacer Sí. bien números porque la verdad que no tengo contador en la editorial. Y aparte toda la guita se fuga a otro lugar, así que... Pero bueno, Se bueno, pero fugan eh, los capitales. en porcentaje va por ese lado, más o menos. Genial. pero yo pienso que también puede llegar a crecer el porcentaje porque todavía no salió el número 2. Cuando sale el número 2 del uno y el 2 Ujú. es como una cuestión de confianza también, ¿no? De que Claro. el Sí, lector... por eso decía lo de Y la bola de Dami, nieve exponencial. O sea, si salió el 2 es posible que salga el 3. Y si salió el 3 seguro que sale el 4. Entonces, la gente, digamos, como que vuelve a apostar, por así decirlo. Dami, Claro. yo tengo una consulta que por ahí es una pregunta boluda, pero por ahí alguien que lo esté escuchando le puede servir de utilidad y a mí también porque me da curiosidad. La suscripción que fue el mes pasado, ¿no? Eh,
fue solo eso. O sea, la próxima vez cuando vos termines de editar y dibujar y todo, el número 2 de Me Prometiste Oscuridad, no va a salir de vuelta la opción de la suscripción. No, O No. sea, no ok, porque, ok, no ok. porque sería faltarle el respeto a los que compraron el Claro, claro. uno Sí, sí, solo. sí, está perfecto, está perfecto. Yo por un momento pensé que obvio que no, pero te lo quería preguntar porque me queda esa duda. O sea que la gente que A ahora no ser que, quiere conseguir la obra, tendría que ir comprando los números por separado. exacto. Ok, ok. Bueno, Tendría que, si no, descontarle al que compró el uno Claro, sí, el sería un total de la bardo. suscripción. Es medio no, como bueno, nada. eso no sería un problema si si fuese una serie regular, pero como es una miniserie que a Claro, 4 números se termina. claro, claro, claro. Y... Igualmente, ahora yendo más para el lado de la historia, ujú, esto, o sea, esta miniserie tiene después continuidad en otra miniserie y así. claro, Es un arco bastante largo. claro, claro. El otro día leía en una reseña que daba para 10 números y se quedó corto. De una. Claro, porque eso Bueno, es otra cosa que me lleva a lo primero que te preguntó Berliak, el tema de la elección de ese formato por la libertad que te daba. Pero también, más allá de no contar con una fecha para entrar a imprenta o con cuestiones de costos a tener en cuenta, también es experimentar con algo que vos también mamaste siempre mucho, que es el formato serie, ¿no? O sea, digo, tanto como de claro. cómic americano como de manga, que es abierto. O sea, sí, tengo plan de ciertos arcos, pero podés ir tirando sin que eso modifique cuestiones ni de tirada ni de costos. Mm, Exacto. Y por eso no está pensado todavía para que salga en papel. O sea, ni lo pienso. claro. Eh, Pienso más en el segundo arco y el tercero. En realidad son 3 arcos. Eh, y pienso más en eso que si va a salir el libro en papel el uno. Claro. Igual tuve un par de- de ataques cibernéticos sobre si va a salir en papel o no. De una. Ah, sí. Pero, pero no, todavía no pienso en eso porque la verdad Claro. que tampoco la situación en la que vivo yo actualmente me hace pensar en eso. O sea, yo Y... quiero terminar los Bueno, números todos los meses. bueno, vos tenés que decirle, bueno, o sea, si vos me comprás ahora los números en digital, precisamente me estás agrandando el capital para después poder hacerlo en papel en todo caso. No es que vaya a pasar, pero digo, si no me lo compras ahora, menos va a pasar. Sale en papel. Claro, esa fue una respuesta bastante usual. O sea, si sobrevivo estos meses, es muy posible que pueda salir en papel después. Claro, claro. No Dami, solo eso, sino que a vos no te, sino que además, ¿cómo te sirve? Como voto de confianza, no te sirve que te consulten para ver si sale en papel. A ver, demostrámelo que estás realmente interesado en el material, apostá ahora por el digital, y después cuando salga en papel, yo ya, entre comillas, cuento con tu voto, ¿no? O sea, vos me demostraste como consumidor de que el material realmente te interesa, al punto de que pusiste plata. Claro. Entonces, Sí, sí, totalmente y porque, pienso lo porque mismo. para eso puede venir cualquiera, que sea un ecuatoriano, y te pregunta por una edición en papel, y después cuando sale el tipo no tiene cómo conseguirlo, por ejemplo. Es una exageración, pero digo. ujú. Y Dami, una pregunta más, perdón, ¿no? Sobre más de la parte editorial. Después podemos... te dejo de hacer preguntas de esto, perdón. ¿Qué hincha Eh, bolas? después Pero además se hablamos... ataja por ahí no es grave, pero viste, se ataja tanto que. Después hablamos de la historia y todo. Pero lo importante, no, mentira. La idea de Caja Insecto es, más allá de que sea un proyecto tuyo, es que siempre editen cosas tuyas, o la idea es como que eso, si crece exponencialmente, pueda abrirse a Mirá, si otros crece autores. exponencialmente, voy a publicar hasta, no sé, las servilletas de Berliak. Ah, de una. Eh, Sí. Bueno, ya estoy juntando servilletas. este, pero yo creo que si se mantiene como está ahora y que cada número por ejemplo, este cómic se siga moviendo Ujú. y no creo que caiga. Así que es muy probable que sí se amplíe el sector, pero siempre en digital. O sea, está todo Obvio, obvio. pensado Sí, sí, siempre en sí. digital. Sí, sí, pensándolo Eh, siempre en digital, sí. Porque yo creo que sí, que es muy probable que sí se abra el espectro. O sea, aparte a mí me gusta. Ujú. Eh,
Pero no, es como darle a un autor un canal digital para publicar, ¿no? Claro. Yo te voy a mandar algo. No, está rechazado ya. Claro, claro, buenísimo. Me cancelaron el contrato, che. No te puedo pagar en euros. Se enojó. Sí, mi perro se enojó. Estás hablando con. Te tira los perros, como el señor Burns. Te suelta el perro, te suelta el domo. El perro escucha euros y chumba. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora ya pasando a los perros, digo al contenido, por lo que entendí, pues yo lo leí, ¿no? Yo lo leí con atención. ¿Ustedes lo leyeron, chicos? Sí, sí, sí. Boludo, ¿cómo que no confía en nosotros, boludo? Claro, lo dice como. Con una solemnidad. Claro, sí, profe. Es que lo quería agarrar con la masa. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, lo abro acá delante mío y lo empiezo a quedar. Bueno, ¿quién no lo leyó? O sea que ahora? vos lo leíste, boludo. Abre, por ejemplo, ya el libro abre, la publicación abre a todo trapo ya, por ejemplo, con 3 portadas alternativas, una a cargo de Kundo Crunch, una a cargo de Matías Chenzo, y ¿quién me falta? Y Luca Luca Basalo. Basalo. Luca Basalo. Luca Basalo, exacto. Bueno, ahí tenés también otra cuestión de cómo aprovechar el digital, es decir, poder improvisar más con ese tipo de cuestiones también, ¿no? De agregar lo que te pinte, básicamente, porque no tenés ningún tipo de ataduras, ¿no? Con respecto al formato. Bueno, por ejemplo, las ilustraciones son a color y el contenido es en blanco y negro. Sí, sí, totalmente. Es algo que también, bueno, es lo que decíamos antes, de la libertad de poder poner material a placer, ¿no? Claro. Sí. Y no sé, en realidad lo del color salió porque me los mandaron ya directamente Claro. así, Sí. y en realidad no me preguntaron, pero yo le dije, bueno, es más, hay las 3 tapas, está la verde de Luca, pero también había una violeta, o sea, de casualidad, todos mandaron con el mismo tono de color. Ah, mira. Y fue muy gracioso eso. Cuando las abrí dije, no, pero la verde de Luca me gustaba más y puse la verde. Aparte para cortar un poco. Claro. Pero bueno, sí, de entrada ya podés empezar a jugar con esas cosas. Y que a mí me gustan, o sea, soy medio como un niño con esas cosas. Con las portadas alternativas y todas esas cosas. Sí. Me gusta jugar con eso a mí. De una. Y después, bueno, ya pasando a, digamos, hablemos primero del dibujo, ¿no? Que es lo que da que es de lo que más podemos hablar, porque en realidad la historia tampoco podemos dar demasiado spoiler, ¿no? Porque estamos hablando de una serie, entonces. Sí, sí, sí. Pero digo, ya después hablando del dibujo, bueno, como dijimos antes, vos estuviste mucho tiempo sin dibujar y volviste ahora precisamente utilizando una técnica que es 100% digital, al igual que lo que hace Atos y al igual que lo que hago yo. Pablo no, porque es un viejo choto. Pero digo, acá lo primero que veo en el dibujo es, bueno, primero que lograste, ¿cómo decir esto? Fusionar bien todo lo que es la parte de diseño gráfico, ¿no? De retoque fotográfico, etcétera, y todo lo que es la parte de dibujo en el sentido tradicional, ¿no? De líneas hechas a mano sobre el plano. Eso por un lado. Pero después además viene a demostrar algo que yo siempre digo, que es que el cómic no está hecho de dibujos, sino de imágenes, ¿no? Y que después cómo llegues a esas imágenes da igual. O sea, si lo haces dibujando con tinta sobre papel, o si lo haces retocando fotos, o si lo haces como se te ocurra, ¿no? Entonces, Mirá, por ahí justamente, me gustaría que nos cuentes, después de que acotes lo que estabas por acotar, que nos cuentes un poco los pasos porque viste que en el dibujo digital es como... Y esto es ¿cómo decirlo esto? Es como una mala costumbre que tenemos de ver a la gente que hace sobre todo streaming de dibujo, ¿no? Y que muestran cómo dibujan y que hacen el dibujo, ¿no? Como el boceto. En realidad lo que están replicando es el dibujo tradicional, pero en una tableta. O sea, hacen el escorzo, el boceto con
con un pincel, después eso lo pasan a azul por lo general, al pedo, porque el azul es para que no, es para que no lo vea el escáner, o sea, si no estás escaneando, ¿para qué lo volvés azul? Eso es costumbre. Bajale la opacidad y ya está. Y No, después, y después entintamos encima, digamos. Eso es lo que se ve en los videos de streaming. Pero en realidad cualquiera sabe que el dibujo en digital tiene muchos más pasos que no salen en esos videos. Entonces por ahí nos gustaría que nos cuentes también un poco sobre eso. no, lo que iba a trabajamos. contar antes era bueno, justamente yo cuando doy clases digo siempre eso que decías antes vos de, de nada, de que no importa el dibujo, sino más que todo la imagen, Sí, que lo puedes es la hacer, frase para mi epitafio. puedes hacer. Sí, Para, bueno, para la tumba. si algún alumno mío escucha esto, va a saber que digo siempre lo mismo antes de empezar el curso, así que puedo hacer con fotos recortadas de la para ti y una historieta tranquilamente. Claro. Proceso de trabajo, bien. Soy bastante desprolijo con eso, porque yo aprendí a usar las herramientas digitales de manera desprolija también, o sea, nunca hice un curso, o sea, nunca veí, no veo tutoriales, o sea, me pone un poco nervioso tutoriales, y todo lo aprendo así a los ponchazos, ¿no? A los golpes, arruinando cosas, obviamente, siempre. Y como ¿Cómo vos decías arruinando si es antes, digital? sí, por eso, Y arruinando, control borrando. Z, control Z, papá. No, control Z a veces no funciona Cuando cuando la, llegaste a cierta cantidad de cuando la comandos que no cagaste, puedes borrar. cuando la cagaste Claro, demasiado ya no funciona. Ya No, no, está. Sí, no te sí, salva sí. ni el control Z. claro. Este, yo no, justamente ese proceso que vos decías que pasan en los streaming y todo eso, no lo hago nunca y nunca lo voy a hacer. Eh, Porque, por ejemplo, yo lo que hago es el boceto, primero lo hago a mano, hago el boceto de la página, bien así nomás, no es más así, Sí, sino pero, el thumbnail, digamos. claro, hago el bocetito y después ya en Photoshop, porque trabajo en Photoshop, eh, armo la página, armo los cuadros, ¿no? Que ya eh, los tenía armados en papel, armo los cuadros y después voy buscando las referencias. Yo uso referencias todo el tiempo porque si no, no podría dibujar, por ejemplo, a veces dibujo 2 páginas por día. Eh, y no, si me tengo que sentar a dibujar cosa por cosa totalmente dibujada, sería un martirio para mí. Ujú. Y bueno, lo más interesante para mí es contar que el dibujo es súper estilizado, ¿no? Y trabajo con las referencias, algunas cosas quedan después en la página final, otras cosas se borran totalmente. Trabajo mucho, capaz que saco fotos, antes de sentarme al Photoshop, saco fotos yo, más que todo de poses, movimientos. El 80% de los personajes soy yo, pero nadie se va a dar cuenta, incluso los femeninos. Eh, y me armo una carpeta con, por ejemplo, página 1, tal cantidad de fotos que voy a utilizar. Eh, los fondos, trabajo los fondos aparte. Los fondos los trabajo, no sé, creo que todos lo trabajamos igual. O, por ejemplo, vos, Berliak, seguramente los trabajas igual porque además uno de los primeros que vi haciendo eso, aparte de Diño Asano, fue a vos y entonces es como dije, bueno, esto lo tendría que lograr hacer en digital. O sea, si el chanta este puede, yo también. Si este enano polaco puede, yo también. Eh, no, bueno, al principio lo intenté hacer con analógico todo, ¿no? Obviamente siempre nunca doy el brazo a torcer y trato de dibujar en verdad y no lo logré, no, tardaba muchísimo. Una página tardaba, no sé, una semana. Y encima no me quedaba como a mí me gustaba. Y ahí agarré la tablet recién, yo siempre le tuve como un recelo al digital. Era como que no me gustaba cómo quedaba la línea, no le encontraba la vuelta. Y un día me senté, bueno, para no faltar el respeto a la editorial que auspicia este podcast, porque este no es el primer cómic que hago totalmente dibujado. No, para hacer Y bueno, justicia no, es verdad.
El primer cómic fue La sonrisa de Duchenne, que salió el año pasado por Deriva. Sí. Yeah, Y, baby. y es más, fue un experimento eso. Ese cómic fue un experimento porque yo recién agarraba lo digital. Era Claro. como, bueno, esto es prueba y error. Fue, Sí. la verdad que fueron menos los errores que cometí, quedó bien. Nos fue muy bien, obviamente, con el fanzine. Y a partir de ahí dije, bueno, si puedo hacer esto totalmente en digital, puedo hacer un cómic largo tranquilamente. Claro. Y bueno, ¿Cuántas páginas tenía la sonrisa de Duchenne? la sombrilla tiene 24, ¿no? Ah, Sí, bueno, no eran pocas 24, tampoco. 24, sí. Bueno, pero tiene pocos cuadros, ¿no? Ujú, ujú. Pero cuenta igual, ¿no? Y bueno, volviendo al proceso, yo ahí cuando tengo armado todo, las referencias, los fondos ya trabajados un poco, porque lo que hago es trabajar los fondos por separado, después voy metiendo los personajes arriba, bueno, a veces hay fondos, hay personajes que no tienen fondo. Ahí armo todo y después dibujo de vuelta arriba. Dibujo de vuelta sobre Claro. los fondos, vuelvo a agregar tramas. Yo te digo que es muy desordenado porque a veces hay tramas que las agrego al final de todo y después vuelvo a dibujar arriba porque me equivoqué. Es todo como también muy pre-error. Ahora ya que terminé el primer número, el otro scene, es como que estoy como más ordenado en ese sentido. Es como que ya tengo todo, los procesos más ordenados. Ujú. Eh, y trabajo un poco más prolijo y con menos prueba y error. Bueno, sí, Pero más eficiente también. No es por la prolijidad en sí, sino porque para ganar tiempo. claro, es que la prolijidad me hace ganar tiempo. Claro. Eh, y nada, después, no, con normal, o sea, cuando ya tengo la página terminada, rotular, eh, y nada, ya después el armado. De Bueno, una. en realidad, sí, trabajamos parecido. Creo que la mayoría trabajamos parecido, por lo menos que trabajamos con fotos. Trabajamos parecido, es decir, empezamos por las fotos y nada, si después hay alguna pose o algo que no funciona, la foto la vas haciendo, la vas cambiando, ¿no? Pero una pregunta en concreto que tenía era de el tema de los personajes femeninos, pero no de las poses, sino de los rostros, digamos. Porque, claro, hay un personaje femenino que está en en distintos ángulos y quería saber si tenías una modelo para el personaje femenino o si tenías algún banco de imágenes de otro lado. Digamos, tenés el mismo personaje, los ángulos. No, lo que hice con, por ejemplo, que creo que es en el uno que es lo que más aparece, La chica de pelo largo. sí, es Yuko. Ujú, Lo que hice fue, tenía una modelo así de internet, ujú. eh, la cambié totalmente y después lo que hice fue ir haciendo las caras aparte, ¿no? Y las voy girando, le voy metiendo todo y tengo como un banco de Sí, poses y de cosas. Ah, en el número 2 sale, hay un par de diseños, van a salir diseños así, ok. en los extras van a salir diseños de cómo los giro, o sea, yo hago casi todos los giros generales del rostro, después los cuerpos es casi siempre el mismo diseño, o sea, lo que más me preocupa siempre son los rostros, ¿no? Sí. Eh, que es para mí lo más significativo del personaje. Entonces eso Ujú. es lo que trabajo siempre aparte. Y hago como mini gustos, que los doy vuelta de un lado para el otro, y ya me queda el modelo y después lo que uso es usar ese modelo, volcarlo a la página, cambiarlo de lugar, de dirección, o a veces hay que cambiarlo totalmente porque, no sé, viento desde arriba, o un picado, lo que sea, pero bueno, tenés ya el modelo y es como mucho más fácil. Es como tener un banco de imágenes, pero ya dibujado. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, bueno, yo también tengo, una vez en privado te mostraba que tengo una plantilla de personajes que tengo los rostros de distintos ángulos ya prebocetados, cosa de después cortar y pegar, y creo que una vez te los mandé. Igual estaría Sí, 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 buenísimo que algún yo lo día, hice a raíz Damián, de eso. algún día estaría bueno igual que hagas algún streaming de cómo trabajás como una página
desde principio a fin y después subirlo acelerado, por supuesto. Pero estaría interesante ver cómo trabajas en tiempo real, digamos. Se van a marear. Eh, no, bueno, pero creo que uno podría encontrar un patrón dentro del caos, ¿no? Sí, 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 nada. Es muy caótico, pero Yo, se entiende perfectamente la forma de trabajar que tengo. yo, por ejemplo, para mis streaming, y creo que Atos, no promocionamos tu canal de Twitch, ya lo vamos a mencionar. Dale, dale. Pero digo, todos los que hacemos streaming, creo que en realidad es como que toda la parte desprolija y de copiar y pegar y de todo eso, lo que en inglés se dice el photobashing, ¿no? Que es esto de recortar pedazos de fotos y hacer como una especie de collage que después entintas encima. Toda esa parte medio como que nos la salteamos porque es demasiado desprolijo, es lo que más tiempo lleva y al mismo tiempo es lo menos interesante. Pero ¿quién te dice que por ahí hay gente que sí lo disfrute, ¿no? Ver. Claro. Es que yo pondría eso, o sea, para mí por ejemplo, en mi trabajo es Claro, en tu bastante, caso es esencial. exactamente, claro. Exactamente. Por eso Eh, digo que sería interesante de ver este, cómo lo haces. ¿Y tenés muchos descartes, por ejemplo? Esto es otra pregunta que tenía. Digamos, si tenés viñetas que haces y que decís, no, uf, esto. sí, un Y bueno, montón. y esos descartes los podés después recopilar de alguna manera, ¿no? Sí, 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 hay un montón y más que todo de escenarios. Los escenarios que Claro. lo que más me gusta hacer, o sea, lo que más me divierte a mí es hacer los Oh, lugares. mirá, un día te contratamos entonces. Los Te fondos para mí contratamos es lo para. mejor. Hagamos Eh, algo, algún día podemos hacer algo juntos, ¿eh? Mira, porque a mí me gusta hacer fondos, pero al mismo tiempo también a veces me pregunto si no quedaría incluso mejor si lo hiciera otra persona. Esto lo charlaremos fuera de programa. si pagás en euros, Claro. Yo no pago, el empleador paga, pero bueno, hay que ver a quién se lo ve. no sé, vos te encargás. Este, Bueno, y los personajes y masculinos son todos yo. claro, eso te iba. Antes que me olvide de eso. Lo único que hago es diferirme las medidas, no sé, el tamaño de la altura, las manos, Claro. el cráneo, pero es yo deformado un Claro. montón de veces. Che, y preguntar por si alguien quiere probar parte de este proceso también, su casa, ¿trabajás con una cámara particular, con la cámara del celular? ¿Trabajás con, ¿cómo se llama? Con un trípode, ¿cómo te organizás? ¿Y haces todo ese laburo junto antes de empezar con la página? O sea, una vez que tenés la idea del capítulo, ¿haces todo ese trabajo junto o lo vas particionando? No, lo voy Como 8 particionando. preguntas en una. La última pregunta es que lo voy particionando porque yo hago de bloques de 5 páginas. Eh, Ajá. Cada 5 páginas corto, armo todo lo que sea fotos y Ujú. los útiles, la cartuchera. Sí, sí, Eh, sí. Los Ahora tengo un recursos. trípode, antes no tenía, ahora tengo uno Bien eh, ahí. que llegó de casualidad a casa. Y si no, nada, siempre uso la cámara del celular porque ahora las cámaras de los celulares actuales son casi, Sí. son perfectas. Ujú. No, además, o sea, cualquiera que vea tu trabajo, igual las imágenes están tan destruidas que Claro, ni siquiera sí, te sí. hace falta Bueno, eso no tiene sentido tampoco sacar una foto de alta calidad porque la voy a destruir. Sí, y además Claro. tampoco necesitas muy buena definición, salvo que tengas que hacer un mega detalle de, no sé, un logo o una cosa así. No, porque todo tiene línea arriba. O sea, Claro, la por eso, línea sí por va a eso, estar sí, en sí, buena sí. definición. Eso es lo que a veces no se nota, pero todo igualmente, por más que use fotos, todo tiene línea arriba. Ujú. O línea o mancha o lo que sea. Claro, claro. Y ahora hablando propiamente de las fotos, digamos, ¿qué les haces? ¿Cuáles son digamos, los filtros y recursos más usados Eh, los a la hora de filtros a la hora, sí, filtros y modificaciones que más utilizás a la hora de retocar una foto? y te puedo hacer directamente con el Photoshop lo que hago directamente. Yo trabajo Sí, mucho a eso me refiero. con el ruido, con los filtros de ruido, con los noise. Ujú. Más que todo, no sé si vos viste, cada esto la gente mucho no lo va a ver porque salió en la preventa, pero en Una Noche, que es el zinc que vino con Sí. en ese uso casi siempre ruido. Eh, y Ujú. después trabajo mucho con el umbral y posterizar. Ujú. Esos son como los 3 procesos que más uso. Y después mucho dibujo arriba,
uso unos pinceles que ya tengo predeterminados que dicen, no sé, pincel para manchita de pelo, pincel para... Ya es Sí. como que me tomé el trabajo un día de sentarme y decir, bueno, estos pinceles van a ser los que voy a usar para todo. Eh, ¿Y esos pinceles los hiciste vos o los vas? no, los bajé, pero los fui cambiando. Claro, les vas cambiando Te el le vas preset. cambiando el preset y eso sí, si se me borra, se me muere la computadora, pierdo todo, ¿no? Obviamente. No, bueno, Eh, hacé un backup, tenés que exportarlos. bueno, Exportarlos y ese subirlos era, ese a. era un consejo para la gente que está escuchando, O de última, que haga backup Exportarlos. de sus expo- pinceles también, sí. porque No, se yo pierde. tengo backup de todo, de los pinceles, del escritorio, digamos, de cómo están puestas las ventanas en la pantalla, todo tengo backups y les pongo fecha, cosa de si quiero, viste, volver al que usaba hace mucho para alguna cuestión u otra, por lo menos sé cuál es cuál, viste. Bueno, tan precavido Este, no soy porque... no, yo soy un obsesionado por eso, porque he perdido pinceles que no he podido recuperar y me quería matar, viste. claro. Me olvidé una Este, parte de la pregunta de Pablo, pensé que preguntó algo más y ahora no me puedo acordar. Eh, Soy un Te hombre decía lo del blanco. proceso, si lo cortabas en partes, que bueno, eso ya lo respondiste, si trabajabas con trípode, cosas así. Y no, si lo preparabas todo antes, pero más o menos respondiste. Después de vos preparás el material como sí, para todo el número, para una tanda. Claro, sí, sí, para 5 páginas y después ahí corto, vuelvo a preparar y hasta que termino, ¿no? Y Dami, en cuanto al... Perdón, cambio de tema otra vez yo. Em, pero en cuanto a la editorial, no, mentira. En cuanto al guión, em, claro, entremos ya en el guión. siempre, porque cuando editamos Barnabas, hace un año ya, un poco lo nuevo que aparecía en Barnabas, como el nuevo Damián Connelly, por así decirlo, era muchísimo texto en voz en off o pensamientos, por así decirlo, ¿no? De los personajes. Cuando por ahí habías tenido un periodo en donde era mucho diálogo y no tanto voz en off, ¿puede ser? Es que no sabía escribir. Claro, de una. Bueno, la cosa es que... Aprendí ponerle a escribir y Ujú, ahí me puse a hacer claro. textos en off. Nada, es una cuestión creo que lo hablamos en alguna presentación de Barnabas, Sí, sí, por eso lo traigo. que no sé, no te puedes quedar siempre en lo mismo. O Ujú, sea, y yo creo que hay que mutar un poco, claro. hay que cambiar, hay que agregarle cosas a tu narrativa. Y también es el tipo de historia, ¿no? Ujú, Este tipo claro. de historia, por ejemplo, Barnabas y Me Prometiste podrían pasar en el mismo universo, Claro, es que eso es lo que, a lo que tranquilamente. iba. Me parecía como muy interesante que, por un lado, en el MPO, o Me Prometiste, Oscuridad, traías como esa cantidad de personajes, cierta cosa como de broma, si se quiere, o no de broma, pero como de, no sé cómo decirlo, pero de personajes como muy, que son muy ellos mismos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero bueno, Sí, te entiendo, te eh, entiendo. eso de Barnabas, pero al mismo tiempo se nota también que es una que MPO viene después de Duchen, por así decirlo. Sí, es como una mezcla, Es como ¿viste? una Es como mezcla, que sí, sí. Eso es la como parte lo que me sorprendió. estética es de Ujú, Duchen y la parte de guiones viene de Barnabas. claro. Ahora, como recurso, vos en un momento me acuerdo, diste una vuelta a un taller de cómic de terror en Nova, y una de las cosas que mencionaste muchas veces es lo inquietante en el género de terror. Y yo creo que acá, justamente en Me Prometiste Oscuridad, lo que pasa es que esas intervenciones de los personajes que son como medias descontracturantes o medios cómicas, no sé si cómica es la palabra, pero como que tienen formas muy particulares de hablar combinado con lo otro oscuro genera como un efecto como inquietante porque te Ujú. desacomoda un rato, pero enseguida vos ves que viene otra cosa más sombría. No sé si me explico, pero Y eso está como que pensado medio se así. dio. Sí, no, está pensado así. Está pensado así porque, eh, a ver, ya con el título que tiene la historieta, es como que ya era demasiado solemne. Eh, y aparte porque me estoy divirtiendo. O sea, yo una de las cosas fundamentales de hacer historieta que necesito es divertirme. Si no, no me divierto haciendo la historieta, no tengo ganas de hacerla. Ujú. Es así de simple. O sea, está bien, puedo hacer un policial negro donde todo es
está mal, pero seguramente de alguna forma o con algún personaje me voy a divertir. Es así. Bueno, además, Vos- yo también quería agregar que en el caso del humor, ¿no? De la comedia, como acabas de decir vos, Pablo, creo que ahí también eso demuestra, no, lo voy a poner en otras palabras. Creo que eso es algo que falta mucho en cuando quien está detrás del texto en una obra es antes que nada dibujante, que se nota muchísimo, ¿no? La gente son autores integrales, pero al mismo tiempo no controlan del todo la parte del texto, la parte del subtexto, la parte del tono, la parte del tema, ¿no? Como todo digamos, todas las aristas que tiene el arte de escribir, digamos. Muchas veces los dibujantes que se lanzan a hacer al dibujar sus propias historias, es como que gran parte de todo eso no está ahí. Y en el caso de Damián, que creo que está siempre, pero precisamente como ahora está dibujando su propio cómic, o sea, al fin y al cabo Damián terminó siendo un guionista que dibuja sus historias, tanto como hay otros que son dibujantes que hacen sus propios guiones, no sé si me explico. Claro. Claro, sí, sí. Pero Sí, sí. digo que en el caso de, bueno, por ejemplo, en el caso de los dibujantes que se lanzan a hacer sus propias historias, uno ve que todos los recursos gráficos está toda la carne puesta al asador, quizá en descuido de, como acabo de decir, toda la parte textual. En el caso de Damián, es lo contrario, entre comillas, porque digo, toda la parte gráfica está más puesta sobre la imagen que sobre el dibujo en sí, por un lado, pero al mismo tiempo está toda esa parte textual que en el caso contrario no está. En el caso del humor, es precisamente, a ver, en el caso puntual de Me Prometiste Oscuridad, lo único que, digamos, otorga humor o comedia a esas escenas que acabas de dar como ejemplo es el texto. No hay nada más en la página que Claro. te haga reír o que te quiera hacer reír. Es Claro. decir, entonces solamente con el uso de las palabras está buscando y consigue, bueno, depende también el sentido del humor de cada uno, pero digo, lo busca por lo menos incluir esa posibilidad del humor como herramienta disruptiva, ¿no? De esa solemnidad, como acababa de decir Damián. A mí lo interesante y lo rescatable me parece que es ese rol, digamos, recae pura y exclusivamente en el texto y por el otro lado me causa un poco de tristeza no verlo en los dibujantes que se lanzan a escribir sus propias historias, ¿no? Este, Bueno, Perdón si me fui igualmente con... a mí me pasó, siendo este cómic, me pasó que a veces no me daba cuenta en qué tanto porcentaje le estaba prestando atención al dibujo y qué tanto porcentaje le estaba prestando atención al texto. Me costó muchísimo por ese lado. Bueno, Eh, porque no tuviste editor. y no tuve editor y los tiempos con los que trabajé no fueron los ideales igualmente, ¿no? No es una excusa, obvio, A ver, pero ¿pero a qué te referís con que lo hiciste demasiado rápido? me hubiera gustado tener más tiempo, obviamente. Ajá. Eh, Ujú. pero bueno, nada, o sea, las Bueno, cosas se pero a veces hacen. esas obras, esas velocidad furiosa son las más interesantes. Igual no estoy para nada disconforme con la historieta, obviamente, si no, no la publicaba. Ujú. Si no, pedía disculpas sociales así y desaparecía por un tiempo del mundo. Eh, Nada, no, pero en un cierto momento te agarra esa cosa de que, bueno, yo no estoy acostumbrado estoy acostumbrado a escribir. Y es como ese temblor de decir, estoy haciendo algo bien acá. O sea, alguien entenderá esto y bueno, pasa todo el tiempo. Ujú. Y vos, O sea, sí. al mismo tiempo, primera entrega tiene el doble de páginas de las entregas que vendrán, ¿no? Claro, la primera entrega tiene 40 y bueno, tiene más en realidad sí, con todos los extras, todo. Ujú. Eh, y la segunda son 24 y bueno, el tercero y cuarto también, de 24. Ujú, Ok. ujú. Y ¿Y Dami, esa decisión de dónde viene? Y porque la primera parte del primer número es como más introductoria, o sea, para no spoilear Ujú, mucho, es como la entrada al mundo este, ujú. ¿no? ujú, Y todos los personajes parten desde esa base, ¿no? Y aparte porque necesitaba que empezara de cierta forma y después arrancar con toda la parte narrativa ya en la segunda parte del primer número, ¿no? ajá.
Fue una decisión más que todo porque se empezó a escribir así. Como yo empiezo por la escritura siempre, eh, como que no lo pensé mucho por otro tema. Yo antes de dar datos, que Pablo, no sé quién estaba por decir algo, creo que para cerrar esa cosa también, creo que eso es lo interesante también que tiene que ver una serie en desarrollo, es decir, que el autor va encontrando sus herramientas a medida que va avanzando en la producción de la obra y uno puede, ¿no? Como lector es testigo de esos logros, o Bueno, y esa incluso a es la veces parte divertida sí, también. incluso a veces de los fracasos, ¿eh? Porque a veces los autores toman decisiones que son erradas, ¿no? Bueno, en el caso puntual de Me Prometiste Oscuridad, precisamente cerca de la mitad de esta primera entrega, yo personalmente como lector noté como un clic, como un cambio ahí que es como, viste, como ahora se está empezando a sentir cómodo con las herramientas tanto gráficas, por un lado, y al mismo tiempo está pasando páginas diciendo, bueno, se acabó ¿cómo decirlo? Se acabó este capítulo introductorio en cuanto a la atmósfera del lugar, y ya está pasando a la acción propiamente dicha, ¿no? O sea, los personajes están empezando, ya no es tanto el narrador hablando y explicando cosas, sino que ya los personajes empiezan a actuar por sí mismos, ¿no? Exacto, es Eh, eso mismo. Ujú. Y eso Sí, sí, también, sí. y por ese lado también le estás dando en el próximo capítulo, ¿no? Claro. Asumiendo Y que bueno, mira, ya... ahí tenés, Atos, ahí tenés la diferencia con Barnabas, ¿no? Ujú. Que Barnabas todo el tiempo tiene una narrativa muy parecida al principio de Sí, Me totalmente, Prometiste. totalmente. sí. Tiene un narrador fijo, es como... Y en esto es diferente, acá es como, yo cuando cambio de escenario, el narrador ya desaparece. Ujú. Es que eso es lo interesante porque ponele, ¿qué hubiera pasado también, ¿no? Pensando ahora en este nuevo formato en el que ahora vos estás trabajando, que es súper interesante y que al mismo tiempo es novedoso y tanto para vos como para lectores que te leyeron, porque digamos que no hay muchos lectores fans tuyos, digamos, que van a que tuvieron la posibilidad antes de leer, no sé, una serie de Damian Connelly de 10 números. Y ahora sí van a poder, entonces también con eso, ¿no? Entonces lo que pienso es que qué hubiera pasado también, o sea, cómo van cambiando las cosas y qué hubiera pasado, por ejemplo, si Barnabas hubiera sido en este estilo de suscripción, por así decirlo. No, ¿sabés qué lindo? Una, 10 números de Barnabas. Claro, estaría sí, zarpado. una Sería buena pregunta. genial, Me lo sería reimagino. genial. También por eso, Bueno, ¿no? hay veces Porque... que también está lo novedoso, y por eso hablaba lo del escritor, o esto de que se nota que hay un escritor detrás, digo, porque por ejemplo, en el caso por ejemplo, un caso que se me ocurre, sin irme muy lejos del sujeto que nos ocupa, es el caso de Devil Got My Woman, ¿no? Que, que me oye, ¿no? Ujú, sí, sí. Sí, sí. Que dicho sea de paso, este año Devil Got My Woman cumple 10 años. Todos festejan el primer Wow. año de no sé qué cosa, pero de 10 años de Devil Got My Woman todo el mundo se cagan. Pero bueno, Bueno. este, Claro, 2020. Yo pensé que no había empezado el 2020 todavía, perdón. y... No, bueno, yo voy a poner una queja después. No pasa nada. Y digo que en esa obra en puntual, por ejemplo, dijimos, bueno, queremos o necesitamos, o las dos cosas, una voz en off, ¿no? Pero al mismo tiempo no queríamos emplear el recurso del narrador omnisciente, ya sea protagonista o un narrador externo. Entonces se nos ocurrió la idea linchana, dicho sea por de paso, ¿no? De Twin Peaks, que era tener al personaje hablando en voz alta. Pero claro, dijimos, ¿cómo va a estar un personaje hablando en voz alta? Es medio raro, ¿no? Sobre todo en una obra que se planteaba como, a pesar de tener elementos sobrenaturales, se planteaba por lo realista. Entonces nos ocurrió la idea de que el personaje grabe, ¿no? Lo que Mm. va contando. Igual yo hablo en voz alta todo el tiempo, ¿eh? O sea, Sí, no sé, no, alguna gente, creo que sé todos que lo te hacemos, pero parece digo, raro. sí, pero digo, Sí, ya sé. pero hablar lo que ya sabés, digamos, es como, bueno, sí, hay mucha gente que lo hace, pero digo que, digamos, son desafíos que uno se plantea y le quiere encontrar la vuelta como si fuese una especie de acertijo y surgen, digamos, recursos. Es como que uno no quiere dar el brazo a torcer, entonces dice, bueno, yo quiero Claro. tener esto, yo quiero tener un narrador, pero al mismo tiempo no quiero que sea un narrador omnisciente, ¿no?
un poco como las películas de Dogma, ¿no? Que el colectivo escandinavo de los años 90 de cineastas, en donde una de las reglas de su dogma que tenían era que todo sonido tenía que ser audible para los personajes, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, podía haber música, pero tenía que ser música que esté sonando Claro. y que los personajes pudieran escuchar. Entonces, Medio- esa idea que tuvimos de que el personaje se grabe así iba un poco en esa línea, ¿no? Claro. Pero después nada, ya está, lo probaste una vez, listo, ya la siguiente ya podés hacer como más una narración clásica, etcétera, ¿no? Dami, y una cosa que yo te quería preguntar, sobre todo teniendo en cuenta que vos siempre contaste, tanto en Barnabas como en este proyecto, que trabajás, escribís mucho sobre los personajes aparte del guión, ¿no? Y eso se siente un poco también en esto de que los personajes, cada uno tiene su voz, su forma de hablar y todo eso. ¿Cómo interactúa en la mecánica de escribir el guión todos los días con la estructura del guión? ¿Qué te modifica? ¿Te agrega a veces? ¿Te quita cuadros? ¿Cómo mantienes esa mecánica de trabajo? O sea, ¿cómo se da? Buena No sé si fui pregunta. claro. Buena pregunta. Usualmente agrego cuadros más que quitar. O sea, los cuadros esenciales del guión, porque yo siempre trabajo muy clásico, ¿no? Hago guión, primero sinopsis, bla, bla, bla. Trabajo los personajes individualmente. En el caso de esta historia, Me Prometiste, son personajes que vienen de antes, con historias ya escritas, que las fui retocando, les fui agregando cosas y los fui uniendo, ¿no? Pero en el tema de la puesta, usualmente agrego cuadros, más que todo cuadros de detalle, chiquititos, o cosas así, pero no cambio mucho. Bueno, pero me supongo que vos igual vos no escribís. ¿Cómo? Me supongo también que igual vos no escribís los cuadros, y menos cuando sos vos el dibujante, Sí, ¿no? los escribo también. Mira, Ah, ok. Escribo el guión como si fuera para, no sé, para vos, para, Mm. eh, Podrías en las próximas entregas podrías incluir alguna página del guión para comparar con el sí, está resultado final. pensado, está Mm. pensado. Ujú. Eh, te sirve también porque tenés entregas, o sea, haces entregas con ciertas cantidades de páginas, entonces te sirve como para medir la duración de la página y que es eso que no si sea no me voy por las demasiado. ramas, o sea, Claro, claro. Claro, si no me pierdo, o sea, es Mm. mi manera de trabajar. Eh, claro. yo tengo la suerte de que usualmente, excepto Berliat, nadie me ha cambiado los guiones casi prácticamente. Se ve que escribo claro. De una. Claro. O te lo cambiaron tanto que no sé, el proyecto jamás. Eso es verdad. Bueno, pero en realidad, o sea, también para defenderme un poco, ya sé que está bromeando, pero también creo que precisamente el hecho de haber hecho Devil Got My Woman lo hicimos en 9 meses, tardamos, en simbólico Sí, duración de totalmente. 9 meses. Y creo que en realidad para hacer un trabajo de casi 100 páginas de A2 en 9 meses, creo que podemos considerarlo un logro. Nos merecemos un diploma a la negociación, ¿no? A la diplomacia. Se Sí, podría aparte, todo el se podría haber contexto, sí, se podría haber estirado mucho más, digo, esto de darle vueltas y vueltas, ¿no? O no, o por ahí yo como dibujante podría haber terminado dando los brazos a torcer y decir, no, bueno, está bien, quedan 16 listo. Y en lugar de 9 tardamos 6, ¿no? Claro. Pero digo, para mí, personalmente, para mí no sé, pero digo, a mí personalmente esto de negociar siempre me entretuvo. Y me gusta y es lo que más interesante que tiene de trabajar con otra persona. Lo que pasa es que tiene que ser alguien de confianza, Claro. porque Claro, si claro. no entran en juego otras cuestiones, o podrían no, llegar a entrar en juego otras cuestiones que no tienen nada, que terminan contaminando la obra, ¿no? Para mí tiene que ver con algo que pocas veces, o sea, no se pone muchas veces en cuestión, pero recién hablábamos de personajes, de las escenas y de que a veces del terreno, digamos, del dibujo y el terreno del guión. Pero entre medio está la interpretación, casi para mí a veces en términos actorales, que quiere decir cuando uno agarra y empieza a hacer respirar al personaje, ¿no? Por eso Sí. también, a eso también iba un poco mi pregunta de esto de la ficha, la ficha de los personajes y el guión, ¿no? Y que eso cuando tenés dibujante y guionista, a veces queda entre medio del diálogo entre los dos, esa parte, digamos, la interpretación. Mm.
No, Sí, igualmente, a ver, yo siempre negocio todo, obviamente, cuando trabajo con un dibujante, vamos viendo paso por paso, página por página. Es más, en el caso, bueno, con ustedes como editores también, eh, el trabajo, por ejemplo, con Barnaba fue página por página casi. Ujú. Eh, Tuvimos la suerte de que siempre congeniamos, o sea, y siempre fue como que yo decía tal cosa y el dibujante decía tal cosa y era casi lo mismo, entonces nunca hubo malinterpretación de lo que yo decía en el guión, ¿no? Por ejemplo. De una, de una. Y bueno, es cuestión yo, de afinidad, ¿no? Obviamente, como decía Lea. yo en el caso de, también quería hacer una pregunta, siguiendo un poco la línea de la que hablaba Pablo, sobre los personajes, y ya que mencionan al tema a tu libro anterior de Barnabas, quería preguntarte, porque como que tirás la punta en esta primera entrega de que va a haber todo de que va a haber un protagonista colectivo, ¿no? O sea, que va a haber unos cuantos personajes que se mueven todos a la par, digamos, ¿no? Y que no se trata tanto de un protagonista de la historia, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que me dio, porque la manera en que se presentan los personajes, que aparecen tarde en el episodio, ¿no? Tirando al final, se presentan como con un peso que decís, bueno, este personaje viene para quedarse, no viene aparición estelar y después se va a la casa, ¿no? O sea, va a tener una cierta preponderancia, ¿no? Entonces, quería preguntarte si, es una pregunta medio rara, pero quería preguntarte si cuando creaste Barnabas, digamos, y ese grupo de personajes, ¿cómo decirlo? Si Barnabas se vio influenciado por esta vieja idea que tenías, que terminó siendo Me Prometiste Oscuridad, o si Me Prometiste Oscuridad terminó tomando esta forma de, como digo, de personaje colectivo, gracias a por ahí lo cómodo o lo satisfecho que te sentiste con Barnabas. No sé si me explico. La segunda opción, claramente. Eh, para mí, Barnabas fue como un quiebre en ese sentido, de decir, Ujú, bueno, puedo hacer esta cosa con personajes eh, y trabajarlos de tal manera, y bueno, es como que influenció directamente en este trabajo, ¿no? ujú. O Eh, sea que, no, no- o sea que la idea de Me Prometiste Oscuridad, la que mencionabas antes de que, ¿no? De la época de DeviantArt, no era una orquesta de personajes. Sí, pero no sabía cómo orquestarlo en realidad, Ujú, cómo claro, hacerlo claro, funcionar. claro. Barnabas me dio esa, no sé si se puede decir habilidad. Eh, Sí, Me dio esa soltura. ¿cómo? Esa soltura por ahí, ¿no? Sí, esa soltura, Ujú. esa A forma ver de si contar. también fue un terreno donde intentarlo, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Experimentar eso. Ujú. Claro, y encima Barnabas, el primer bosquejo de la sinopsis, no era tan así tampoco. Ujú. Era estaba más pensada en el futuro distópico que en los personajes en sí. Ujú. Eh, Y pero sería desaprovechar toda la vida del mundo para crear personajes, ¿no? También. Kundo no me da la impresión de que Kundo sea un dibujante atmosférico, sino que su fuerza pasa precisamente por el diseño de personajes y por la caracterización, dicho llanamente, ¿no? Eso es lo más potente que tiene, me parece. sí, Más Punto que. es un animal de los personajes, o sea, Claro, y se nota que se divierte dibujando personajes mucho y es algo que le queda comodísimo. Eh, y bueno, Barnabas se nota mucho. este, No sé si bueno, habrá o incluso no, hablando ya de otras personas, por ejemplo, en el caso de Luca Basalo, también ustedes chicos que con Gumbara, digo, necesitas Ujú. un cierto tipo de dibujante que pueda traer sobre la mesa un diseño así con fuerza y que incluso si lo agarra otro guionista sigue funcionando, ¿no? Porque como Claro, que claro. dentro del mismo diseño va incluida todo el carácter. Sí, sí, Bueno, con Luca, viste que totalmente. estamos haciendo una serie para Liberar a la Bestia. Ujú. Y yo creo que ese personaje, o sea, en un momento la serie se cayó, el libro se cayó y no se pudo continuar. Y nada, yo el guión lo tenía que tirar. O sea, porque es para él. O sea, la profundidad del Ah, personaje se la iba a dar él. claro. No era para otro dibujante. Eh, Era para su forma de dibujar, su Bueno, el caso al contrario característica.
El caso contrario es precisamente David Woman. ¿Quién se acuerda cómo se llama el personaje principal? Nadie, pero todo el mundo Nadie. se acuerda, todo el mundo se acuerda de precisamente de la atmósfera que creamos en ese pueblo, ¿no? En el Mississippi, etcétera. Creo que es eso lo que te salta a la cara, ¿no? Exacto. Bueno, la otra vez hablábamos de eso, de que no se podría adaptar por ejemplo, no sé, en Argentina, poner. Tenés que hacer un laburo bárbaro, sí. Claro, tenés que cambiar todo. Ujú. Y quizás ahí Este, tomara más forma el personaje, porque, no sé, mm, lo tendrías que llevar para otro lado. sí, Sackboy, bueno, viste, como vos hace un momento decías que el terreno de pruebas de crear un personaje así, un grupo de personajes, etcétera. Sackboy precisamente fue lo mismo para mí, pero al contrario, como tener un personaje que lleve adelante toda la cuestión, ¿no? De que esté todo gira alrededor del mismo personaje. Yo, es algo que nunca había hecho. Mm. Y ya desde partiendo desde el punto en que el libro tiene el nombre del personaje, o sea que y es algo que, como decís, es como, bueno, lo puedo hacer, así que lo podría retomar, ¿no? En otro momento. Ahora lo que estoy haciendo es otra cosa, pero que no va tanto por ese lado. Pero, pero nada, digo, eso es lo bueno que tiene también incluso de trabajar en varios proyectos al mismo tiempo, ¿no? Con uno tenés un registro y le das, qué sé yo, a un personaje solo, mientras que en otro le das ponderancia a la atmósfera. Este, pero bueno, ya para cerrar, cabe decir que Me Prometiste Oscuridad tiene las dos cosas, eso es interesante, ¿no? Por lo menos la primera entrega, es como que tiene mucho peso puesto en contar en el entorno en general y la atmósfera agobiante, ¿no? Y como dije, hacia la mitad de la primera entrega se empieza a sentir ese quiebre y empiezan a aparecer personajes que cobran vida propia y la atmósfera pasa a un segundo plano y ya empezamos a seguir a los personajes, ¿no? Así que nada, la serie promete mucho y con ganas de... Bueno, ver, contanos cómo va a seguir y qué se... A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí. Eh, bueno, ahora sale el número 2 en junio, eh, el número 3 en julio y en agosto sale el 4 que es el final. Ujú. Ujú. Este, los tres son de 24 páginas, ya no es entrega doble como la primera. Y la idea es que haya otra serie que después siga con ese mundo, eh, pero bueno, el que sigue, me prometiste va a terminar en el 4 y la historia, el arco ese va a cerrar, Claro. eh, que es el arco de los dos hermanos, de Yuko y Ujú. Sebastián. Ujú. Pero el mundo va a seguir. Es más, ya está el guión de la segunda parte y todo trabajado, así que. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Recordámelo, Colomina, ¿cómo era? Colosimo, Colosimo, ahí está. no me pregunten de dónde salió porque no lo recuerdo. Pero bueno, la idea es trabajar mucho con el lugar también, porque a mí me gustan esas cosas de ir mostrando. Ahora que ya en el segundo número, sin spoilear mucho, sucede ya directamente en la ciudad, es como que ahí ya puedo jugar más con los entornos, con el lugar, con el clima, con detalles que me gusta poner a mí de lugares, eh, el Doberman. Y bueno, eso ya es spoiler, pero no importa. Spoiler. Este, bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección clasificados? Dale. Que medio que la primera parte la copó también Damián, porque entre los próximos lanzamientos o lanzamientos que salieron en realidad ya para comenzar este programa hace una semana y media, 2 semanas, está Inventario, que es una serie de historias cortas con Matías Chenzo, ¿no? Damián, ya que estás Ah, Sí, acá. no hablamos de eso. ¿Cómo no Esto, hablamos de eso? esto está en preventa, ¿no? Sí. está en preventa actualmente, va a seguir hasta principios del mes que viene. Este, es un, Son varias historias cortas que fuimos haciendo con Mati. Había una de las historias ya se había publicado, que es La Caja, que bueno, la retocamos y la armamos otra vez. Y bueno, a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a hacer una serie de historias cortas con figuras geométricas siniestras. Ujú. Y bueno, ahí salió Inventario.
que justamente había entrado a imprenta antes de que pasara todo esto de lo que estamos viviendo. Y bueno, había quedado de stand-by y no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, la cosa se empezó a mover de vuelta en las imprentas y logramos que, bueno, ya ahora esté en preventa para que lo puedan comprar. O Buenísimo. sea, no habíamos lanzado la preventa antes porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro, claro. Claro. Para quienes les interese, voy a pegar el link de la preventa en el bio de YouTube, así que lo tienen ahí abajo. Genial, muchas gracias. La preventa viene En con la descripción. también el formato digital. Ujú. Ujú. Viene con la copia en digital también y la copia en físico que viene con una sobrecubierta. Buenísimo. Y bueno, es muy lindo porque tiene laca sectorizada, quedó muy lindo. La verdad que quedó Yo muy... lo vi por Instagram y quedó muy, 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 muy bueno. Tiene mucha pinta. Bueno, después viene Bestia Liberada, que es una revista digital que sacan los chicos de Libera la Bestia, donde otra vez está Damián con él, esta vez con Luca Basalo, con el título que nos hablaba recién, con Anya y el gigante Eremor, ¿no? ¿Lo dije bien? Exactamente. Siempre me confundo. Bien. Después, bueno, también hablando de Figuretti, está Matías Chenzo con Macabros, una serie de historias cortas con guiones de Pablo Stanisi. Y bueno, está Planeta Extra de Diego Greenbaum y varios más, porque es bastante larga la lista. Hay una entrevista con Anaí Blue, que ya hemos hablado, ella tiene un canal que se llama Historietuber ahora en Es YouTube. una Una entrevista con gran Aleta Vidal. reseñista, con Aleta Vidal, correcto. Y bueno, y sigue, como habíamos mencionado en la nota, las ventas de los capítulos sueltos de Me Prometiste Oscuridad. Sí. Y después en el segmento de lecturas gratuitas vamos a juntar el link de la verdad que la estábamos pasando en limpio, pero era eterna y es muy completa, un medio que yo no conocía, se llama Nueva Cultura, que parece que es como de países del Caribe, no sé, la verdad es que no sé cómo llegó esa nota ahí, pero está buenísimo. Es una guía de todas las lecturas gratuitas que hay para bajar de internet, de distintos medios, de todas las historietas argentinas. Así que vamos a dejar el link en la descripción. Sí, Sí. yo vi el artículo y la verdad que es una lista completísima y le simplificó la vida a muchísimas personas, así Sí, que realmente recomiendo que visiten el link. También, bueno, como mucha gente también está. Ahora de a poco ya van abriendo las comiquerías, ya empiezan a trabajar, obviamente a través de delivery. Sigue habiendo muchas comiquerías abiertas, tanto en Buenos Aires como en muchos otros lados. Así que nada, por ahora que hayan abierto sus puertas en Buenos Aires tenemos Punk, sector 2814 y y la tienda de hotel o hotel tienda que también es de ahí de Buenos Aires. Y después tenemos, bueno, la misma lista, ¿no? Librerías que tienen delivery y que, bueno, esperemos que pronto ya también puedan abrir en Buenos Aires: Musaraña Libros, Punk, que ya nombramos, Fábrica de Historietas, Tienda Hotel, Berlín Graphic, Espacio Crum, Espacio Bresal, Ocus Pocus, La Galera, Entelequia y La Revistería. Después en Mar del Plata sigue trabajando a través de delivery El Gran Pez. En Rosario tenemos Crash Librería y como un chivo ahí de deriva habilitamos los servicios de envío acá en Córdoba Capital, así que cualquier persona que sea de Córdoba que quiera tener algún libro se los enviamos. Estamos trabajando con un servicio de bici mensajería, así que te llega directo al domicilio y nada, eso. Cualquier duda nos pueden hablar por Instagram. Después tenemos eventos de streaming, Cuatro Nova, la escuela de historieta acá del amigo Pablo Ontivero y sus socios hacen streamings en vivo todos los viernes de 19 a 20. Pablo, contanos, ¿qué streaming de qué? Son streaming temáticos de cada profesor. Por ejemplo, yo voy a hacer uno de entintado tradicional. Hicieron uno de dibujo de escenarios, Damián Escobar, el profesor de fondos. Camila hizo uno de diseños de personaje. Entonces cada profesor va haciendo uno temático cada semana. Muy bueno. Y estos son streaming, digamos, de las clases, están hechos aparte. Están hechos aparte, sí, tomando Ajá. como algún recortecito de algo, de algún tema particular. Sí. ¿Y esto en dónde se pueden ver? Estos se están viendo, o sea, los hacemos a través de Instagram y tenemos también un canal de Twitch. Y o sea que en Twitch después se pueden encontrar digamos, los streamings anteriores. Sí.
¿Cómo es el canal? Esperá que esto es muy nuevo. Ah, ok. Bueno, lo buscamos y dejamos el link en la Sí, sí, descripción. sí. Sí, después Sí. me pasan links. Ok. Y después acá pone que en Crack Bam Boom oficial están haciendo entrevistas regularmente a distintas editoriales. Sí. ¿Esto dónde? Eso ¿También también, en su Instagram? sí, la Crack Bam Boom está haciendo, nosotros estuvimos Sí. la semana pasada en vivo, Deriva, y está haciendo a todas las editoriales que formaron parte del año pasado y de otros años, están haciendo entrevistas con, bueno, con algunas personas de los organizadores de la Crack Sí. Bam Boom, y eso, editoriales, charlan con alguien de la Crack Bam Boom, un poco también pero bueno, ya que la Crack Bam Boom parece que no se sabe que no se va a hacer y eso, un poco también No. para mover un poco a las editoriales y eso que siempre usaban ese espacio. Y por último, Bueno, eh, no sé si querés vos, Pablo, o lo digo yo, tenemos los talleres y los cursos que siempre también nos gusta compartir para no para que bueno, para seguir con, ya que tenemos acá a Damián Connelly, vos Damián estás entonces con un taller online de cómics y un taller de guión también, ¿verdad? Sí, los dos son por correo electrónico. Ujú. Son talleres que en realidad, o sea, el de cómic lo agregué este año, pero el online de guión lo empezamos con Rodrigo Canesa hace Con ya Rodri. bastante sí, tiempo. ¿no? Ya no Muchísimo. me acuerdo. Religiosamente los hemos venido difundiendo. Difundiendo programa. siempre, sí, sí, sí. Sí. Y Son los bueno, únicos que nos difunden igual, pero no importa. cualquier duda o info, Es el taller original de guión online. O sea, cualquier uno de los info, primeros. te pueden hablar Sí, es ¿verdad? cierto, es cierto. A damianconelli@gmail.com o no sé, a tu Instagram, supongo, o al Facebook, ¿verdad? Sí. Sí, en Instagram o Facebook, o Perfecto. bueno, como dijiste, la dirección. Tengo arriba un vecino que está haciendo skate en su casa. Ah, bueno, son gajes de la Y de la De la cuarentena. pandemia. Así que Sí. pido Yo tengo un disculpas. perro, uno tiene un skater. Pido disculpas si se escucha como si alguien estuviera, bueno, haciendo skate arriba de mi techo, porque es literal lo que está Literalmente. pasando. Literalmente. Así que nada, seguimos. Después tenemos el taller de historieta de Pablo. Inscribirse a pablo.vigo@yahoo.com.ar Ujú. y 4 Nova, la ya mencionada 4 Nova, dicta todos sus cursos online, se mudaron online, entonces tienen manga para niños, historieta para niños, historieta para adolescentes y adultos, ilustración, fondos y ambientaciones, animación 2D. Todo esto pueden consultar a 4 con número 4 Nova con B corta info@gmail.com. Bueno, Nada. así que esto ha sido todo por hoy. Sí. Para terminar igual, para redondear, ¿no? Porque Ujú. también venimos hablando todo el programa de esto. Me prometiste oscuridad, es el nuevo trabajo de Damián Connelly. Sigue en venta ya esta vez por los números por separado, ¿no? A través de su sello Caja de Insectos. Son 4 números, cuestan 60 pesos argentinos cada uno. Y para los que están fuera de Argentina, también está la opción de pago por PayPal. Todo esto, Damián, supongo, ¿no? Al mismo mail tuyo, ¿no? Sí, damiancoleri@gmail.com. Listo. Así que nada, bueno, gracias también por venir. Chicos, gracias otra vez por un nuevo episodio y estamos hablando la Dale. próxima. Gracias a ustedes, Gracias a chicos. ustedes. Abrazo grande, Pero, chicos, Saludos. un abrazo. Chao, chao.